La mejor película de Spider-Man. Vengo a hablarles de eso, pero primero voy a hablarles de cada una de las películas de Spider-Man que han salido hasta ahora. Empezando, por supuesto, por Spider-Man 1 de Tobey Maguire. Creo que es una buena película, un buen origen del personaje, icónica por la frase del tío Ben, por todo, es bastante icónica, es la infancia de muchos. Pero está muy bien, hasta ahí. La que sigue, Spider-Man 2 de Tobey Maguire, es para muchos la mejor película de Spider-Man jamás hecha. Y yo creo que esto, hasta el momento, puede ser cierto. Pero para mí es la segunda mejor. Creo que esta película aprovecha muchísimo todos los recursos que tiene, porque tenemos al Doctor Octopus, que todo su origen se enlaza con la trama de Peter Parker del principio, que tiene que buscar a un científico para hacer un trabajo, y al mismo tiempo vemos cómo va atrasándose en sus cosas personales, en su trabajo, en sus estudios, cómo va dejando todo de lado por ser Spider-Man, y a la vez eso sirve para ir viendo otras cosas. Todo lo que nos muestran influye en la película, es importante y va a tener peso para el final, para todo el viaje que va a hacer el personaje. Y eso es maravilloso porque aprovecha todo muy bien. De repente hay un diálogo que ese diálogo nos está explicando algo de ese momento, pero sirve para desarrollar al personaje también, y sirve también para que algo que conecta con otra trama que también está desarrollándose por otra parte, de forma paralela. No sé si me estoy a entender, pero eso es lo que siento, lo que pienso con respecto a esta película. El Doctor Octopus no es malo nunca, los que son malos son los tentáculos, pero al final como que sí, pero no, y termina siendo un personaje muy querido, que no es un villano, porque al final todos tienen cariño por Octavius, el actor es maravilloso. Tenemos la revelación de Peter Parker a Mary Jane, tenemos la revelación de que Harry descubre que Peter Parker es Spider-Man. Es una muy buena película, es de las mejores de Spider-Man. Para mí es la segunda mejor película. No es mi segunda favorita, es la segunda mejor para mí. Luego Spider-Man 3 de Tobey Maguire es una película que tiene muchos problemas porque el estudio hizo mucha presión, obligó prácticamente a Sam Raimi a meter a Venom, porque es un personaje muy popular y querían hacer mucha plata. Y lo hicieron porque la película hasta entonces fue la más taquillera de Spider-Man hecha hasta ese momento. Pero terminó siendo como que mala, un poco floja, porque tenía muchos personajes, porque no se enfocaba en ninguno. Teníamos al Hombre de Arena, teníamos a Harry, que ya había descubierto esto, el nuevo Duende Verde, teníamos a Venom en una trama así como muy salida de la nada, que cayó del cielo, que muy extraña. Luego tenemos el baile icónico de Peter Parker, que pues fue divertido, eso sí, y dio muchos memes, pero pues sí es bastante floja. Es la peor de las de Tobey Maguire. Y hay un cierre ahí triste, pero no termina de cerrar los personajes porque había planes para más películas, hasta que Sam Raimi decidió no trabajar más en esas películas porque consideró que no había una gran historia por contar a partir de donde estaban. Pero bien, terminó ese ciclo con Tobey Maguire y vinieron las de Andrew Garfield con estas nuevas películas de Spider-Man. La primera creo que es una película buena, que es como trata de ser más oscura, porque veníamos de las películas de Batman, las del Caballero de la Noche, que eran así como más serias, más oscuras, y para mí trataban como de imitar ese tono, cosa que no queda del todo bien en Spider-Man, porque Spider-Man no es Batman. Spider-Man es una persona que va así en traje colorido, tirando arañas, no va para hacer algo como muy serio, por eso no quedaba tan bien en cuanto al tono. Pero Andrew Garfield creo que da el mejor Spider-Man. El Spider-Man así como más, como que hace chistes, como que se burla de los enemigos, como la forma de moverse y todo. Creo que es el Spider-Man definitivo, tanto él como el traje. El traje para mí era el mejor de Spider-Man hasta ahora, en live action, hasta que salió otro más adelante. Pero el traje de Andrew Garfield que me refiero es el de la segunda. El de la primera todavía no, el de la primera es un poco raro, pero que uno sí se cree que él pudo llegar a hacer ese traje en casa, porque tiene así como una textura tipo de ropa deportiva y tiene como metidos unas tenis ahí en la parte de abajo, en los pies. Entonces eso es bastante interesante. Pero el Peter Parker de Andrew Garfield es el que no encaja, porque es alguien, primero que todo, él es atractivo, Andrew Garfield. Entonces Peter Parker, siendo muy atractivo, pues no era creíble del todo que fuera el perdedor de su colegio. De hecho, siendo realistas, creo que sería súper popular, y además hacía skate y tomaba fotos. De ser real, hubiera sido alguien popular, no alguien perdedor. Pero bueno, es lo que había. Tenemos en esta película a Lagarto, que su diseño era así como un monstruo súper intimidante, pero que no terminaba. Su historia no era así como muy profunda. De hecho, nunca le agarraron cariño
como así le agarraron a Octopus, que fue también algo parecido, un científico que de repente algo salió mal y se vuelve malo. Y después está la 2, que es en la que aparece Electro y el otro Duende Verde y... ¿quién más estaba? Y el Rhino, hay unas escenas un poco raras, que es un Rhino como una armadura rarísima, un robot. Creo que a nadie le gustó ese Rhino porque se aleja mucho de los cómics. Bueno, yo no sé, ni sé cómo es en los cómics, pero sí sé que a nadie le gustó. Esta película tiene muchos problemas porque hay muchas cosas pasando y los personajes, algunos son como raros. Está Electro, que no se termina de creer uno de que él sea tan tonto. Y no es una muy buena película, es una película pues bastante mala, sinceramente. Tiene algo muy impactante, que creo que toda esa parte sí está muy bien, que es con respecto a la muerte de Gwen. Es muy emotiva todo eso, pero sí tiene sus evidentes fallas. Pero aquí es donde sí creo que sale el traje definitivo, que ese es un calco prácticamente del de los cómics. Después de ahí damos el salto hasta Civil War, Capitán América. Ahí aparece otra vez Peter Parker, ahora interpretado por Tom Holland. Vemos poquito de él, no mucho, pero hasta ahora en esa aparición vemos que ya es una versión muy diferente. Es mucho más joven, el traje también es muy diferente. Además el traje ya que usa es el que le da Tony Stark, lo cual hizo que muchas personas pues estuvieran un poco recelosas de esa versión de Spider-Man, porque se alejaba mucho de lo que ya conocían. El Peter Parker que hace su traje a mano, que tiene que enfrentarse a todo el mundo él solo, pagar renta, todo eso. Era una versión diferente, todavía no había llegado a ese punto, pero había que esperar a ver qué pasaba después. Luego llegó Homecoming, que para mí es una buena película. De hecho, toda la trilogía de Marvel Studios para mí son buenas películas. Pero en esta vemos que Tony Stark, como que Peter Parker dependía mucho de él. Claro que eso cambia al final de la película, porque la gente se queja mucho de que Tom Holland está muy, como que depende mucho de todos los demás, pero es parte del viaje que estaba realizando en esta trilogía. Más allá de eso, el buitre creo que es un villano imponente, que es un buen trabajo, porque si vemos como es en los cómics, es un señor, un viejo con un traje de pájaro. Es algo ridículo, es algo que da risa más bien. Y consiguieron hacerlo alguien intimidante. Muy ayudado esto por la interpretación de Michael Keaton, que es un gran actor. Luego pasamos a Far From Home. Es una película que también creo que está muy bien. Las escenas con misterio son buenísimas, así como todos esos efectos, todo ese viaje extraño con sus ilusiones. La gente estuvo muy molesta y desesperada porque Misterio que no fuera real, que no tuviera magia, pero yo no sé de esto de dónde surge si él nunca ha tenido magia. En todas sus versiones es alguien que hace ilusiones con sus habilidades de efectos de cine, ese tipo de cosas. Entonces es algo que no terminé de entender, pero sí comprendí que hubiera molestia porque fuera un ex empleado más de Tony Stark. O sea que el 50% de los villanos de ese universo salen de Tony Stark. La gente ya estaba cansada de que todo tuviera que ver siempre con Iron Man. Pero bueno, aquí seguimos viendo el avance de este Peter Parker. Ya aquí explora más lo que es su sentido arácnido, que no tenía hasta entonces. No se había visto en pantalla al menos. Por eso me salté, creo que Infinity War y Endgame, donde ahí se ve un poco Spider-Man, ahí se ve un poco su sentido arácnido cuando los pelitos así como que se le erizan en el brazo. Pero nada más, creo que en Endgame Infinity War no tiene mucha evolución, es el mismo. Está claro, la muerte de Iron Man, que sí lo afectó mucho, pero todo eso se maneja más que todo en Far From Home. No sé por cierto si contar las películas de Venom, son bien malas las dos. Creo que la segunda es más mala que la primera, pero es un desperdicio tener a Tom Hardy y hacer que interprete a esta versión tan tonta de Eddie Brock. Hay que ver qué van a hacer con Venom. Yo no sé qué van a hacer, pero ya veremos. Y tenemos luego la última de esta trilogía de Marvel Studios, de la trilogía Home. Aquí te termina de ver la evolución de este personaje, el de Peter Parker. Aquí ya se entiende todo lo que se ha venido haciendo hasta entonces. Se tiene que ya este es un cambio, es como un punto final a un ciclo y ya comienza ahora sí su verdadera historia, o al menos eso es lo que se siente que van a hacer. Es como que todo esto era como en cierta manera un origen, es algo que se agradece bastante. Ahora sí, en el punto que nos deja esta película es ya Spider-Man siendo el Spider-Man que todos más conocemos, esta versión que es de clase media, que no tiene tecnología de los Vengadores, que no tiene ayuda exterior, que es alguien que tiene que valerse por sí mismo ante el mundo, pagar renta, y además lo dejan en una situación muy muy triste. Y además de esta película pues tenemos gran fanservice por todo lado.
cosa que es buena, no es algo malo por sí. El fanservice, ¿cómo va a ser malo? Si es algo que uno quiere ver y se lo da, pues es buenísimo. El asunto es que esté bien encajado en la historia, y creo que lo está, o al menos no hay ningún momento que nos saque de la película por algo que no tenga sentido. Por supuesto, tiene sus fallos, sus cosas que no terminan de encajar, pero es algo que ya surgen cuando uno se pone a preguntarse demasiadas cosas o a buscar ahí ya escarbar entre toda la trama. No es algo que sea evidente viendo la película y que nos arruine la experiencia. La gente la amó, muchos dicen que es la mejor película de Spider-Man hasta entonces, pero creo que no es la mejor. Creo que Spider-Man 2 en ese sentido es mejor, pero sí que me gustó más que Spider-Man 2, no porque sea mejor, sino porque emociona más, significa más. El significado, para mí, claro que tiene una gran ventaja, y es que tras de sí tiene 20 años de adaptaciones, por lo cual se basa en todos los cimientos para poder traerlos y hacer algo que sea como un gran cierre, un gran clímax, algo que se agradece bastante. No es una película, es un evento, es una experiencia, pero tampoco es mi gran favorita. De hecho, mi favorita no la he mencionado aquí, y es que me falta hablar de Into the Spider-Verse, la película animada de Miles Morales. Creo que esa es tanto la mejor como mi favorita. Es una película que se sostiene por sí misma, no como No Way Home, que trae muchas cosas del pasado y que hay que haber visto las demás para poder disfrutarla al máximo. Esta puede verse independientemente. Tiene un par de referencias que, si uno ha visto pues las de Tobey Maguire principalmente, va a entenderlas, va a disfrutarlas, pero no son necesarias. Simplemente son como algunos chistes. Se puede ver sin más. Es una gran película, es una gran animación. El estilo que tiene así como tipo cómic, cómo se mueven los personajes y las batallas y todo eso, se aprovecha al máximo. Es como ver de verdad un cómic en movimiento. Esa es la mejor película de Spider-Man. Y creo que funcionó tan bien y la gente le gustó tanto que el concepto pues se trajo ahora a No Way Home. Todo esto de diferentes universos y ese tipo de cosas. La segunda parte se supone que llega este año, Across the Spider-Verse, parte 1, porque va a haber parte 1 y parte 2. Hay que ver qué pasa. Yo creo que puede que salga muy bien. El tráiler se ve que van a aprovechar todavía más la animación para hacer sus cosas ahí loquísimas. Y no es algo que se saque de la manga la primera tener mucho éxito, haber tenido mucho éxito, porque ya desde la primera había una escena post créditos que nos adelantaba que iban a haber más cosas con esa aparición del Spider-Man 2099. Y bien, yo creo que eso era lo que iba a decir nada más en este video. Aparte de eso, tenemos este año Morbius, que se atrasó ahora hasta abril. Yo no sé qué esperar. Es algo de una película que no sé quién la espera. No sé, porque los fans de Spider-Man no es como que la estén esperando así como con mucha emoción. Los fans de vampiros tampoco, ni les va ni les viene. Los fans del terror, pues tampoco están emocionados con esta película, porque no es una película como de terror en sí. No sé quién está emocionado por esta película, no sé quién la pidió primero que todo, pero a ver qué pasa. Ya con esas referencias que hay a diferentes universos de Spider-Man, hay que verla para ver en dónde se ubica, qué van a hacer, qué es lo que está pasando. Pero más allá de eso, hay que ver qué hacen. Y a esperar a que saquen más películas, o no, o tal vez no, yo no sé. Nada más venía a hablar sobre las que ya están. Tenemos también una serie que va a ser canon en el universo Marvel, llamada Spider-Man Freshman Years, animada, que va a salir no sé cuándo, pero va a salir. Interesante, porque hay que ver qué pasó con el tío Ben. Todavía no se ha mencionado, o al menos este Peter Parker no lo ha mencionado. Y ya veremos. Comenten qué opinan ustedes, qué sienten, cuáles sus favoritas. Por cierto, yo no sé cómo esta película salió bien, porque tenía todos los componentes para salir mal. Primero está lo del COVID, ¿verdad? Que es algo que ya de por sí es complicado, porque ya si un actor o algún miembro del equipo presenta COVID, tienen que detener el rodaje y luego hay conflictos y atrasos, por lo cual ya eso era difícil. Luego teníamos que hubieron cambios en el guión todo el rato. De hecho, en entrevistas se dice que le preguntaban a Jon Watts, el director, qué iba a pasar en el tercer acto, y él decía que todavía estaba tratando de averiguarlo, no sabía qué iba a pasar. Habían cambios a cada hora, además habían actores que no habían firmado todavía, ya empezando el rodaje. Entonces hubo mucho caos, era todo para hacer una mala película, y terminó siendo una película muy buena. Muy buena. Creo que, según leí, era la que en Rotten Tomatoes estaba mejor calificada por la audiencia de todos los tiempos. Creo que estaba en 99% la última vez que me fijé, lo cual es algo muy bueno. También está el juego de Play, que no sé, no lo he jugado, no tengo Play, pero dicen que es bastante bueno, que es una gran adaptación del personaje. Así que quienes lo jugaron pues sabrán si es cierto, si no es cierto. Y ya ahora sí, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente.